Bienvenidos a Vistazo a lo Desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. En octubre de 1628, un gran buque comercial zarpó desde los Países Bajos, llevando, entre otras riquezas, una gema de oro destinada al intercambio por especias en Indonesia. En aquel tiempo, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, conocida como BOC por sus siglas en neerlandés, dominaba el tráfico de especias. Sin embargo, el verdadero peligro de este viaje no consistió en las tormentas ni en las aguas furiosas que afrontaron en alta mar, sino en un oscuro complot que se fraguó dentro del propio barco. Al final, la travesía se convirtió en una auténtica pesadilla. La mayoría de los más de 300 pasajeros perecieron y muchos de los sobrevivientes fueron sometidos a un sufrimiento prolongado. Esta es su tenebrosa historia. Se recomienda discreción al espectador. En septiembre de 1629, en algún lugar del Océano Índico, cerca de la costa occidental de Australia, el capitán Francisco Pelsaer, llamado aquí sencillamente Francisco, navegaba a bordo de un pequeño barco de rescate conocido como el Sarda. Desde hacía un mes, él y su tripulación buscaban una isla concreta en medio de un archipiélago de 122 islotes llamado Hodman Abrolhos, aunque en aquella época aparecía mencionado de formas diversas. La mayoría de estos islotes apenas eran motas de arena con escasos matorrales, difíciles de distinguir entre sí. Francisco deseaba dar con una ubicación en particular, a la que llamaba Isla Bacon, aunque su toponimia original varía en los registros. Sin la tecnología adecuada para medir con precisión latitud y longitud, los navegantes de la época dependían de un método llamado estima o cálculo muerto, lo que significaba basarse en la última posición estimada para proyectar la nueva ubicación. La mínima desviación podía acarrear millas de error con el paso de los días, y este fue el mismo fallo que empujó a Francisco a la peligrosa situación donde se encontraba. Tras semanas de rodear el mismo tramo de mar sin éxito, cierto día avistaron en la distancia una humareda que se alzaba sobre una isla. El Sarda se aproximó y echó anclas tan cerca como pudo. Francisco y unos cuantos hombres se dirigieron a la orilla en un bote, con la esperanza de encontrar señales de vida o sobrevivientes, pero el lugar estaba desierto. No hallaron indicios de fuego ni personas. Cuando volvieron la mirada al mar, vieron un pequeño esquife con 4 individuos que remaban con desesperación para alcanzar la playa. Uno de ellos saltó al agua antes de tocar tierra firme y corrió hacia Francisco, gritando de manera ininteligible hasta que se acercó lo suficiente. Lo que aquel hombre contó al capitán desataría una carrera frenética para volver al Sarda y llevar un aviso urgente a su tripulación. Aquella historia se remontaba casi un año atrás, hasta los eventos que comenzaron el 28 de octubre de 1628. Ese día, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales había despachado una flota de 8 barcos desde la isla de Texel, en la costa neerlandesa, en rumbo al sur para rodear el Cabo de Buena Esperanza, alcanzar el Océano Índico y terminar en la gran ciudad de Batavia, hoy Yakarta, Indonesia, centro neurálgico del comercio de especias. Uno de los 8 barcos era el flamante buque Insignia Batava, de 150 pies de eslora y artillado con 24 cañones, aunque su objetivo principal no era el combate, sino transportar cargamentos de gran valor, entre ellos cofres de oro, plata y gemas que canjearían por especias al llegar al sudeste asiático. A bordo del Batava iban más de 300 personas, marineros, soldados y pasajeros adinerados, varios de ellos mujeres que viajaban para reunirse con sus esposos en las Indias Orientales. El capitán titular del Batava
se llamaba Ariane Jacobs, o Ariane en la pronunciación hispanizada, pero en la práctica el mando de toda la flota lo ostentaba Francisco Pelsaert, quien viajaba a bordo del mismo barco. La política de la Bosch establecía que el buque insignia tuviese su propio capitán, diferente del general de la flota, algo que casi garantizaba tensiones internas a bordo. La travesía no empezó bien. Poco después de zarpar, tormentas violentas dispersaron la flota en el Mar del Norte, quedando el Batava solo con otros dos barcos, mientras que el resto desapareció en la lejanía. Francisco calculó nuevos planes con recursos mermados. Aquel incidente, sin embargo, sería apenas el comienzo de problemas mayores. Además de la duplicidad en la cadena de mando, Francisco, como comandante de flota, y Arián, como capitán formal del barco, se acercaba a un peligro más macabro, un motín planeado por Arián en connivencia con un funcionario de la BOC llamado Jerónimo Cornelis, aquí abreviado Jerónimos. Este hombre no era marino, sino un mercader junior, que, al parecer, mostraba un marcado fanatismo religioso mezclado con ideas heréticas, además de un carácter manipulador. Según los rumores, Jerónimos llevaba tiempo soñando con fundar una colonia lejana y regirse a sí mismo como gobernante absoluto. Para ello necesitaba apoderarse del barco, deshacerse de aquellos que se opusieran a sus planes y buscar un lugar remoto donde establecerse con los amotinados leales. Según conspiraron, un modo de provocar el motín consistía en organizar un atentado contra una de las pasajeras adineradas. Lo hicieron de noche, en la penumbra de las cubiertas inferiores, con la esperanza de que ella no pudiera ver ni reconocer a sus agresores. Querían que después se culpara al capitán o a Francisco de una excesiva severidad en el castigo, lo que supuestamente propiciaría la rebelión abierta. Sin embargo, la víctima no logró identificar a los culpables y el plan se truncó. Los conspiradores no fueron descubiertos y Francisco seguía ignorando la verdadera naturaleza de la amenaza a bordo. Durante un tramo, el Batava avanzó rápidamente, sorteando las aguas del Cabo de Buena Esperanza antes de internarse en el Índico. Mas, una vez en alta mar, se desató una nueva tormenta que separó al Batava de los otros barcos que le quedaban. A solas y con el reloj en contra, Ariane empezó a apartar el Batava de la ruta prevista, intentando desacreditar a Francisco o ganar tiempo para su motín. Pero calculó mal, y la madrugada del 4 de junio de 1629, el Batava encalló brutalmente contra un arrecife en las Houtman Abrolhos, frente a la costa occidental de Australia. Durante el golpe inicial, unas cuantas decenas de personas, entre marineros, soldados y pasajeros, cayeron al mar y desaparecieron, convirtiéndose en las primeras víctimas de la catástrofe. El casco del barco quedó irremediablemente destruido. En medio del caos, se lanzaron las embarcaciones auxiliares y comenzaron a evacuar a los ocupantes a una isla pequeña y arenosa, luego conocida como Isla Bacon, a corta distancia. Alrededor de 180 personas, incluidas varias mujeres y niños, lograron ponerse a salvo en aquel islote desolado. Francisco asumió el mando de la situación, ordenó explorar las cercanías en busca de agua y comida y rescatar lo que se pudiera del naufragio. El recuento de bajas todavía oscilaba entre 30 y 50 tras el impacto en el arrecife. Sin embargo, las provisiones de galletas y agua eran exiguas para casi 300 sobrevivientes, dispersos en islotes inhóspitos. Francisco comprendió que no había tiempo que perder. Reunió a 48 hombres, entre ellos el propio Arián, en uno de los botes largos, con la intención de alcanzar el continente australiano para buscar un lugar donde hallar suministros. Navegaron, pero encontraron condiciones desoladoras en la costa. Francisco enfrentó entonces la angustiosa disyuntiva de regresar a la isla Bacon, sin solución a largo plazo, o lanzarse
a cruzar cerca de 1800 millas hasta la ciudad de Batavia, en Indonesia, en un simple bote largo sin cubierta. Finalmente, prefirió arriesgarse al viaje oceánico, con la esperanza de traer un barco de socorro. Sin saberlo, al partir, dejó a los náufragos en manos de Jerónimos, quien sobrevivió al encallamiento y comenzó a manipular a los temerosos. Con Francisco y Arián ausentes, Jerónimos se erigió como nuevo líder en la isla, sobre todo después de prometer que organizaría la búsqueda de más agua y alimentos. Sus primeros actos fueron acaparar todas las armas, provisiones y botes. Su plan se basaba en diezmar a los supervivientes, ya que no confiaba en su obediencia. Quería reducir a los más de 250 náufragos a solo 120 y armar así un grupo fiel, con el cual, llegado el momento, robar un barco de rescate y fundar su utópica colonia. Para ello dividió a la gente, enviándola a diferentes islotes, alegando que fueran a buscar recursos. Una vez aislados, unos perecieron de hambre o sed, y a otros los eliminaron brutalmente. Jerónimos orquestó homicidios sistemáticos, incluyendo matanzas de familias enteras. Quienes le ayudaban se convertían en verdugos casi por la fuerza. Las mujeres fueron sometidas y adjudicadas a modo de botín, sufriendo agresiones continuas. Fue un reinado de terror, en un lugar donde las víctimas apenas tenían espacio para escapar. Aun así, un grupo de soldados, al mando de un oficial llamado Wiebe Hayes, se había establecido en la isla West Wallaby, a unas millas de distancia. Hallaron agua dulce y pequeños animales que les permitieron sobrevivir. Al enviar humo como señal para que los rescataran, ignoraban que los hombres de Jerónimos planeaban matarlos también, temiendo que aquel fuego atrajera un barco salvador y terminara por desenmascarar la carnicería de la isla Bacon. Hayes y sus compañeros sospecharon que algo extraño ocurría y fabricaron armas rudimentarias con coral, piedra caliza y restos del batava, además de levantar un pequeño fuerte. Mientras el caos estallaba en esas islas, Francisco y su gente navegaban durante 33 días hasta Batavia. Fue una proeza inaudita para una barca tan frágil, gracias a paradas intermedias que les permitieron reabastecerse mínimamente. Al llegar, Francisco denunció la conspiración entre Arián y Jerónimos, y las autoridades detuvieron a Arián. Nadie conocía todavía las atrocidades cometidas en Houtman Abrolhos. En cuanto consiguió el beneplácito del gobernador general, Francisco partió de nuevo con el Sarda, con la misión de rescatar a los náufragos o salvar a quienes aún siguieran con vida. Tenía la esperanza de llegar a tiempo, pero demoró un mes en arribar a la zona donde se encontraba el archipiélago, y otro mes más en localizar las islas exactas. En su ausencia, los soldados de Hayes habían repelido varios ataques de los partidarios de Jerónimos, capturando al propio cabecilla en un asalto fallido a West Wallaby. Entretanto, un secuaz llamado Waterloos unificó a los amotinados que aún quedaban en Bacon y planeó un nuevo ataque con mosquetes que Jerónimos había guardado para tomar posesión de cualquier nave de rescate. En plena batalla, ambos bandos vieron de pronto en el horizonte el velamen de un barco que se acercaba. Era el Sarda. Los combatientes se detuvieron para lanzarse al agua con la intención de abordar la nave antes que su rival, los soldados para ser rescatados, los amotinados para apoderarse de ella. Francisco, desconociendo los acontecimientos, se sorprendió de ver humo en lo que creía otra isla. Ancló el Sarda y desembarcó con un barril de agua, un poco de pan y un barril de vino. Al no encontrar a nadie, volvió hacia la playa, donde observó un bote con 4 hombres que remaban enloquecidos. Eran Hayes y sus compañeros, que corrieron a su encuentro para contarle los horrores vividos, incitándolo a regresar de inmediato a la embarcación con la orden de preparar la defensa.
Los amotinados de Los también se apresuraban al Sarda, pero fueron recibidos por docenas de mosquetes apuntándoles al rostro. Todos se rindieron y así terminó la pesadilla. Uno a uno, los culpables de los crímenes en Beacon Island fueron apresados y juzgados. Francisco organizó procesos sumarios en las islas. De los cabecillas, solo Jerónimos persistió en negar los cargos. El resto admitió todo tipo de torturas y asesinatos. Los peores fueron condenados a que les amputaran una mano antes de ser colgados en las llamadas Islas Sellar, cerca de la zona del naufragio. A Jerónimos, considerado el mayor responsable, le cercenaron ambas manos antes de la horca. Otros amotinados, de menor responsabilidad, fueron azotados, arrojados por la borda o abandonados en el continente australiano, convirtiéndose, a su pesar, en los primeros europeos que vivieron allí de forma permanente. El Batava no se recuperó jamás. Sus restos permanecieron sumergidos y en el olvido hasta 1963, cuando fueron localizados. Parte del casco se exhibe hoy en el Museo de Australia Occidental. Se estima que más de un centenar de víctimas murieron a manos de Jerónimos y sus sicarios. El resto perdió la vida durante el naufragio, el hambre o las enfermedades. De las más de 300 personas que zarpaban aquel octubre de 1628, tan solo 122 lograron llegar a Batavia con vida. Francisco, pese a sus denodados esfuerzos por rescatar a la mayoría, fue investigado por su supuesta falta de liderazgo, multado y despojado de sus bienes. Murió al poco tiempo, enfermo y empobrecido. El soldado Hayes, en cambio, fue celebrado por su valor y ascendido. Hoy, una estatua suya se alza en la costa de Australia Occidental y aún pueden verse vestigios de la pequeña fortificación que improvisó en West Wallaby, considerada la estructura europea más antigua erigida en suelo australiano. Esta trágica historia constituye uno de los episodios más terroríficos de la navegación holandesa y un recordatorio de cuán frágil podía resultar un largo viaje marítimo en el siglo XVII, donde las intrigas, los naufragios y el salvajismo podían fundirse en un destino terrible para cientos de inocentes. El naufragio del Batava y las atrocidades que le acompañaron permanecen como un capítulo oscuro, resucitado gracias a los restos hallados en el lecho marino y a los numerosos testimonios que esclarecen cómo, en el lugar menos esperado, el ser humano puede convertirse en el peor enemigo de sí mismo. Gracias por llegar hasta el final de esta sobrecogedora crónica. Si te ha parecido interesante, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más historias de naufragios, misterios y hechos históricos poco conocidos. No olvides dejar tu comentario y compartir el video con quienes disfrutan de estas narraciones. Nos vemos en el próximo capítulo.